Sobre todas las cosas. Vamos, yo le invito a que con sus palmas. Rey de Reyes, te adoramos en este día. Tú eres digno. Rey de Reyes, te adoramos. Tu grandeza proclamamos. Rey de soberano, y tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Señor, tú eres el Rey de Reyes y por eso te exaltamos en este día, Señor. Recibe nuestra alabanza. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos.
poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad, Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino, la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Sí, Señor, para siempre reinarás tú, Jesús. Señor, porque tu amor es sublime, y tu amor abrió las puertas para que podamos entrar y alabarte, Jesús. Gracias te damos en este día, Señor. Tú quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Señor, te adoramos por todo lo que has hecho en nosotros, Jesús. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a declarar, Él es digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús,
Señor. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Declaramos, Señor, cielos abiertos sobre tu iglesia, Señor. Eres bienvenido, Señor, a cada hogar, cada corazón. De tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Sí, Señor. Entrónate en nuestra adoración. Asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Sí, Señor, anhelamos más de ti. Anhelamos de tu presencia, Señor. Declaramos que los cielos se abren, Señor, sobre cada familia, sobre cada corazón que se conecta contigo en este día. Porque declaramos, Señor, que donde tú estás hay bendición, Señor. Si tú estás, lo tenemos todo, Señor. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, tu reino se mueve aquí. Venga aquí tu fiesta, nuestra esperanza, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Y Señor, levantamos nuestras manos hacia ti y declaramos que no hay cielos cerrados, porque tú estás derramando de tus bendiciones sobre cada uno de nosotros, Señor. El cielo cerrado se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios.
En este tiempo me gustaría invitarles a la Cena del Señor. Me gustaría invitarles a esta comunión. Todos están invitados. Solo necesitas pan o galletas, jugo del que tú gustes o agua. Participemos de la Cena del Señor. La noche que Jesús estaba sentado con sus discípulos, Él tomó el pan y lo bendijo y lo partió, diciendo: Este es mi cuerpo que por nosotros fue partido. Oremos dando gracias a Dios por el cuerpo de Dios, por el pan. Señor, te damos gracias, Señor, por este pan que representa tu cuerpo, Señor. Gracias, Señor, porque Señor, eres tú que nos recuerdas, Señor, lo que hiciste por la humanidad, Señor, que tu cuerpo fue partido, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús, comamos del pan. Después, tomó la copa que representa su sangre, diciendo: Este es mi sangre del nuevo pacto. Demos gracias a Dios. Padre bendito, gracias te damos por este jugo que representa, Señor, el nuevo pacto, Señor. Hacemos esto, Señor, en memoria de ti, Señor. Bendícelo, Dios, en el nombre de Jesús. Tomemos el jugo. Oremos. Señor, gracias, Señor, por permitirnos participar, Señor, de este tiempo, Señor, de esta cena, de esta comunión, Padre bendito, recordando que lo hacemos, Señor, en memoria de ti, Señor. Que el pan representando tu cuerpo, Señor, partido por nosotros, Señor. Y el jugo, Señor, representando tu sangre, Señor, de ese nuevo pacto, Dios. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por participar. Todos bienvenidos a Iglesia Nueva Vida y a Casa Oración. Nos da mucho gusto que nos acompañen el día de hoy. Hoy comenzamos una nueva serie de mensajes llamada La historia se vuelve a repetir. El mensaje de hoy será cuando la vida no tiene sentido. En esta serie de que la historia se vuelve a repetir, estaremos mirando varios mensajes que aplican a nuestra vida diaria, así como en el tiempo que fue escrito. Este es un libro que mucha gente quizá no ha leído, es el libro de Eclesiastés, donde estará toda la serie de mensajes basado, y está en el Antiguo Testamento. Y el énfasis es que tú y yo, a través de leer este libro, Dios nos hable y podamos nosotros ser de esas personas que si decimos la historia se vuelve a repetir, ojalá sea de una manera positiva y buena. Yo no sé si alguna vez te ha pasado y tú has visto ejemplos o aún te han dicho a ti: mira, la historia se repitió, el hijo, el padre y el abuelo borrachos, el hijo, el padre y el abuelo divorciados, el hijo, el padre y el abuelo viviendo de esa manera. O si te ha tocado escuchar casos en lo positivo donde mira, el hijo, el padre y el abuelo prósperos, el hijo, el padre y el abuelo sin deudas, el hijo, el padre y el abuelo trabajadores. Y muchos de nosotros a veces no tenemos control de lo que nos sucede a nuestro alrededor y causa que lleguemos en cierto momento a este pensamiento de lo que es este mensaje. El mensaje de hoy es cuando la vida no tiene sentido. Hay momentos que tú no puedes hacer nada en tu vida alrededor de ti que te llevan, te empujan o te arrinconan a tener ese pensamiento donde dices, es que mi vida no tiene sentido. ¿Alguna vez te has sentido así? Ya seas creyente o no creyente, ¿alguna vez te has sentido como, ¿por qué hago lo que hago? Mi vida no tiene sentido. No disfruto lo que estoy haciendo. ¿Alguna vez te has sentido como, se está repitiendo la historia en mi vida de mis padres, de mis abuelos y no me agrada eso? Si tú estás escuchando el día de hoy y tú eres de las personas que dice, mi vida me agrada mucho, se está repitiendo una muy buena historia que en mi familia ha habido por años o generaciones, qué bueno, y yo creo que Dios te puede llevar a una mejorar más. Pero si tú estás aquí el día de hoy escuchando y tú estás en un momento en tu vida donde han venido pensamientos o hasta gente te ha dicho, tu vida no tiene sentido. Déjame decirte, las buenas nuevas son que Dios puede transformar esa situación. Dios te puede llevar a un nivel más arriba. Dios puede hacer cualquier cosa en tu vida que puedas llegar a decir, mi vida sí tiene sentido.
Y vamos a mirar en este libro, en el capítulo 1 de Eclesiastés, voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Y voy a leer el verso 1 y verso 2 para comenzar. Eclesiastés 1, verso 1 y verso 2 dice: estas son las palabras del maestro, hijo del rey David, gobernante de Jerusalén. Y en el verso 2 él empieza a decir: nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en lo absoluto. Ahora, cuando ves este verso 1 y define que el rey David es su papá, y entendemos que es Salomón el que está escribiendo, entendemos también que probablemente él escribió en una edad ya avanzada. No era un joven, no estaba en sus principios donde Dios le da sabiduría a él, pero simplemente se cree que ya está en una edad avanzada y se cree que entonces Salomón. Él empieza diciendo una frase en el verso 2 que nos hace pensar mucho. Nada tiene sentido y les voy a decir por qué. Porque muchas de las cosas que nosotros a veces buscamos obtener y pensamos que nos va a dar la felicidad, nos va a dar la tranquilidad, nos va a dar el gozo, la fuerza, las ganas de seguir adelante y vivir. Este hombre lo tenía. ¿Y cómo es que alguien que como este hombre llega a decir, nada tiene sentido en la vida, ningún sentido en lo absoluto? Mira, por ejemplo, muchos de nosotros nos estamos esforzando en ganar más dinero, trabajando, haciendo planes, empezando empresas, trabajos, carreras, profesiones, con el fin de tener una mejor vida. Este hombre era multimillonario, tenía todo el dinero que él quería. Mira, en otro aspecto, este hombre era el rey y lo que él quisiera se le daba. Entonces, la manera que él escribe en todo este libro, y tú vas a mirar en cada uno de los mensajes que vamos a dar, es como un hombre que es sabio y que simplemente se sienta a mirar la vida, al ser humano, a analizarlo. Quizá filosóficamente va a sonar en muchas ocasiones, quizá muy crudo, quizá muy negativo, quizá muy pesimista, y en ocasiones suena como algo positivo, y pareciera que de repente en todo este libro a veces dice cosas que después se va a contradecir, pero no es necesariamente eso lo que está sucediendo. Él está escribiendo como si él estuviera escribiendo un diario cada día y diciendo, esto es lo que yo veo en la gente, esto es lo que hoy me pasó, esto es lo que hoy pensé. Él habla de la vida, él habla de la muerte, él habla del trabajo, él habla del matrimonio, habla de los hijos, habla del dinero, habla de la salud, habla de la gente buena, de la gente mala, la gente sabia, la gente necia. Él habla de muchos temas en todo este libro y por eso es tan importante que podamos nosotros leerlo. En todo esto, él es el que va a llegar a decir la historia se repite, cuando la historia se repite. Por eso titulamos esta serie de esta manera. Y por eso el primer mensaje es cuando la vida no tiene sentido. Y eso es muy aplicable porque para él no tenía sentido, aun cuando tenía todo. Quizá tú estás ahí en tu casa y tú dices, es que si yo tan solo tuviera trabajo, tuviera más dinero, tuviera ahorros, o tuviera salud, o estuviera casado, o estuviera soltero, o estuviera con hijos, o estuviera sin hijos, yo sería más feliz y mi vida tendría sentido. Te voy a decir, no es así. Las cosas no nos dan sentido. Y si te dan, el problema es que cuando las pierdas, vas a perder el sentido de la vida. Las cosas no nos dan alegría o paz o gozo. Y si te dan, cuando las pierdas, lo vas a perder. Y entonces vamos a mirar cómo este hombre sabio, que Dios le da sabiduría para entender muchísimas cosas, aún él cometió errores y vivió situaciones, porque es ser humano como tú y como yo. El que él diga nada tiene sentido, se relaciona mucho a veces a lo que nosotros vivimos. Por ejemplo, ¿te ha pasado que dices, mi matrimonio nada tiene sentido? ¿Para qué seguir juntos? ¿Te ha pasado, mis hijos y yo como padres no tenemos una buena relación? ¿Cuál es el punto de que vivamos juntos? El trabajo en el que estoy frustrado y amargado y no sirve. ¿Cuál es el sentido? En mi escuela no estoy avanzando, estoy reprobando, nomás estoy gastando dinero. Hay muchas maneras en las que tú te puedes identificar con este hombre. Que tú dices, es que no tiene sentido. No tiene sentido esta relación que tengo. No tiene sentido lo que estoy haciendo en la iglesia. No tiene sentido lo que hago en mi casa, no tiene sentido lo que hago en mi trabajo. Y este hombre se puede relacionar con nosotros porque como ser humano lo vivió. Y una vez más, alguien que lo tuvo todo. Cuando alguien que no lo ha tenido todo dice, de nada sirve el dinero, es que nunca lo ha tenido y no sabe realmente. Cuando alguien que no ha tenido algo, no puede hablar de eso, pero este hombre lo tenía todo. Y él tiene mucho para hablar. Y vamos a ir viendo. En el verso 3, por ejemplo, dicen, ¿qué obtiene la gente con trabajar tanto bajo el sol? Y tú puedes pensar,
Hoy día quizá algunos no tienen trabajo y quieren trabajar, pero a través de los años, ¿te has fijado que muchos de nosotros quizá trabajamos de más? Y cuando digo de más es este énfasis de, ¿por qué trabajar tanto? Necesitamos trabajar quizá lo necesario. Por ejemplo, ¿cómo nos basamos en decir, ¿cuándo es mucho ya? ¿Cuándo es mucho trabajo? ¿Cuándo me estoy pasando de la raya de decir, creo que esto ya es de más? No es malo trabajar, ¿okay? No me malentiendan. Necesitamos trabajar, debemos trabajar. Es nuestra responsabilidad aquellos que somos cabeza de hogar. Aquellos que ya son adultos, hijos de 18, 19, 20 años, deben ser responsables y trabajar, ayudar en su hogar. Pero ¿cuándo se convierte el trabajo en algo que es tanto, que es mucho? Nosotros necesitamos ver una cosa que creo que nos puede dar luz a cuando pensamos o llegamos a saber que estamos trabajando demasiado. Cuando el trabajo toma el lugar y el tiempo que Dios te pide. Por ejemplo, Jesús en Mateo 16:26 en una ocasión dijo, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y está hablando en esta enseñanza acerca de alguien que tenía mucho dinero y que su dinero era todo y estaba creciendo y no sabía cómo administrarlo quizá ya o guardarlo, tenerlo. Entonces está hablando de alguien que se enfocó en el dinero, en las finanzas, en la prosperidad, que no es malo, pero lo llevó a un punto donde entonces Dios ya no es el centro, donde su corazón ya no es generoso, donde su corazón ya no es lo que Dios quiere, sino lo que yo quiero. Entonces, cuando tú y yo sabemos que nuestra vida no tiene sentido, cuando hacemos, por ejemplo, que el trabajo tome el lugar y el tiempo de Dios. Cuando tú y yo llegamos a ver, ¿por qué estamos tan frustrados y no tiene sentido en nuestra vida? Quizá algunos de nosotros estamos trabajando de más y nos estamos desgastando. Tú y yo debemos de saber, 7 días de la semana, Dios establece que 6 trabajes y 1 descanse, repose. Y no es un descanso nomás de no ir a trabajar, porque algunos podemos no ir a trabajar y estamos pensando en el trabajo. Estamos pensando en los quehaceres de que hacemos toda la semana. Por ejemplo, una mamá que es una esposa, mamá que está en casa toda la semana, tiene 7 días. 6 días debería estar haciendo su quehacer, su responsabilidad y todo, y el 7º debería reposar, debería de descansar. Porque a veces la gente, como las mamás que se quedan en casa, las esposas que se quedan en casa a atender su hogar, llega un punto en que llegan a pensar, es que mi vida no tiene sentido. Todo lo que hago es limpiar, todo lo que hago es cuidar de los niños, todo lo que hago es esto, y él nomás viene y no hacemos nada. Entonces tu esposa, tu mamá, debe descansar un día a la semana, donde no cocina, donde no lava, donde no haga nada, y tú, el que está ahí en la casa, también puede hacerlo, o simplemente preparar para que descansen y reposen el 7º día. Pero más que ese descanso así físico, el descanso que Dios establece es para que tú y yo podamos conectar mejor con Dios, ya que en la semana es muy ajetreado. Por lo menos, escucha, por lo menos, no debería ser el caso que tú seas alguien que nomás los domingos le va a dar el día a Dios, o el sábado le va a dar el día a Dios, o un día a la semana. Tú y yo necesitamos tener una relación con Dios cada día para que nuestra vida tenga sentido. Pero si algo nos roba la paz y nos hace que la vida nos haga sentir que no tiene sentido, es cuando nos desenfocamos de lo que Dios establece. Y Dios estableció un día de descanso a la semana. Mira, el verso 4 en adelante, en Eclesiastés capítulo 1, verso 4 dice, las generaciones van y vienen. Es temporal, nuestra vida es así, se va rápido. O sea, esto es normal, dice, mira, dice, wow, la gente nace, crece, muere, nace, crece, muere. Es muy rápido, se va. O sea, todo lo que está en la tierra, lo que vivimos nosotros, lo que queremos lograr es temporal. ¿Okay? Dice, pero la tierra nunca cambia, hablando de que la tierra es más permanente que las mismas generaciones, que las mismas personas. Dice, el sol sale y se pone y se apresura a dar toda la vuelta para volver a salir. Verso 6, el viento sopla hacia el sur y luego gira hacia el norte, da vueltas y vueltas soplando en círculos. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. El escritor mira la naturaleza y dice, espérame, como ser humano, nosotros estamos acarreados tratando de lograr algo, que eso mismo que queremos lograr es lo que nos está haciendo sentir que la vida no tiene sentido al final del día, lo que nos está frustrando y cansando. Y él dice, wow, es bien común que uno a veces no pone atención. Fíjate, nacemos, crecemos, morimos, nacemos, crecemos, morimos. Si es temporal, entonces necesitamos saber qué es lo más importante en hacer. Si la tierra misma, la naturaleza misma tiene un fin, un sentir tiene que hacer su función que Dios estableció. Y menciona el sol, y menciona el mar, menciona los ríos, menciona el viento. Algo que Dios estableció que no para, que continúa.
El verso 8, miramos lo que él dice en el capítulo de Eclesiastés 1, verso 8. Todo es tan tedioso, o sea, tan enfadoso. Y quizá tú puedes pensar, este escritor es muy negativo. Este escritor no disfrutaba la vida. Bueno, déjame decirte algo. Él vivió una vida donde en tiempos buscó mucho de Dios, en tiempo obedeció a Dios, en tiempo desobedeció a Dios, en tiempo era muy rico, en tiempo tenía una mujer, en tiempo tenía más de 700 mujeres concubinas y su esposa, en tiempo tenía muchos hijos. Él llega a una edad donde él te puede decir, pero él llega a un sentir ya en su vejez donde todo le molesta, todo es enfadoso. Y yo no sé si te ha pasado, pero ¿te has fijado que la gente mayor dice cosas que tú y yo como más jóvenes no diríamos? Lo que no te atreves a veces a decir a tus 20, 25, lo dices a tus 40, lo que no te atreves a decir a tus 40, lo dices a tus 60. Y llega un punto en tu vida donde te dices, yo voy a decirlo y punto, no me importa quién se enoja, ¿cierto? Algunos lo dicen aunque estén jóvenes, ¿no? Pero en el caso de él era ya alguien mayor y me lo imagino como diciendo, esto lo voy a decir porque esto es lo que veo. Él no te está enseñando como que tú eres alguien que cree en Dios o no cree en Dios. Él no te está enseñando como alguien que va a una iglesia o no va a una iglesia, que tiene una religión o no, que no tiene una religión. Porque cuando él dice de qué sirve tanto trabajo debajo del sol, nos enseña que es algo universal, que aplica al ser humano, a la humanidad, no a una religión, no a un grupo. Él no le está hablando a un grupo de él mismo, de su propia raza, él está hablando en sí a la humanidad. Y dice, todo es tan tedioso. ¿Te ha pasado alguna vez decir, ya me enfadé de todo? A él le pasó. Dice, imposible de describir. Es como que si le dijeran, pero ¿por qué estás tan frustrado? ¿Por qué estás tan así? Si mira todas las cosas buenas. Y él dice, es que no lo puedo describir, no me salen las palabras. Simplemente me siento como que si mi vida no tuviera sentido. ¿Te ha pasado eso? Que no lo puedes decir, no lo puedes explicar. Y hasta dices, es que no me vas a entender. Es que te lo puedo decir, pero no vas a sentir lo que siento. Dice, no importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. Él fue alguien que no se limitó de nada. Lo que él quería, lo obtenía. Y él dice, no importa. Dice, cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. Y esto es real. Quiero lograr mi bachillerato. Lo logras. ¿Y ahora qué? Yo pensé que esto me iba a dar felicidad. Quiero agarrar mi maestría. ¿Y ahora qué? No me siento. Quiero agarrar mi doctorado. ¿Y ahora qué? Quiero casarme y me caso. ¿Y ahora qué? Quiero tener hijos y los tiene. ¿Y ahora qué? Entonces el ser humano, él lo mira y dice, ¿por qué somos así? Siempre queremos algo más cuando obtenemos algo. Y no estoy diciendo que nos debemos de limitar y conformar, pero sí estar satisfechos. Hay gente que es conformista. Eso no es lo que estamos diciendo el día de hoy. Tú debes de anhelar cada vez más y más de Dios, más de su conocimiento, ser un mejor padre, ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, ser una mejor madre, ser un mejor hijo, ser una mejor hija, ser un mejor estudiante, ser una mejor persona, ser un mejor ser humano. Tú necesitas siempre tener eso. Voy a crecer, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. Y no conformarte, pero sí debemos de aprender a estar satisfechos. En el momento donde nos encontramos el día de hoy, en nuestras finanzas, en nuestra relación, en todo, decir, estoy satisfecho, pero sé que puedo mejorar. Lo que él está diciendo es que la gente ni estaba conformista y tampoco se satisfacía. Siempre había algo que les hacía sentir incómodos o mal. Él dice, es que no nos cansamos, lo que el ojo ve, lo que el oído. Te compras un carro del año, pasan 6 meses, un año, sale otro nuevo y tú dices, el mío ya está viejo. Te compras un celular, al año ya lo quieres cambiar porque dices, es que ya está viejo, tiene un año, ya salió el nuevo. Entonces, todos nosotros podemos hablar de cosas de que sí es cierto. Yo por mucho tiempo pensé querer esto y cuando lo obtuve ya, a los meses ahí lo dejé. Gente que compra cosas y las tiene guardadas nomás o que quedaron en el storage, en el garage, ya no las usa. Entonces, cuando tú y yo estamos anhelando cosas, no es el problema. El problema es que no estamos satisfechos. Y sabes, esto es algo que solamente Dios puede hacer en nosotros. Entonces, el verso 9 dice, la historia no hace más que repetirse. Entonces, cuando hablamos de la historia quizá va a haber nuevos inventos, nueva tecnología. Antes no había teléfono, hoy tenemos. Antes no había internet, hoy tenemos. No está hablando necesariamente de eso. Hablando del ser humano, la historia se repite siempre de bien o de mal. No importa quiénes seamos, dónde estemos, qué raza somos, hablamos o no hablamos inglés, estamos legal o no en este país, somos blancos, somos morenos, somos cualquier color, no importa, somos altos, somos bajos, somos delgados, somos más grandes, no importa, eso realmente no importa.
porque al final del día tú vas a decidir el bien o el mal, ser alguien positivo o alguien negativo. Él está viendo todo y dice, la gente no se satisface, mira lo que uno hace, yo tuve todo, me siento así, analiza todo y dice, la historia no hace más que repetirse. ¿Te has puesto a pensar si en tu vida se están repitiendo cosas? Quizá porque no quieres caminar con Dios. ¿Te has puesto a pensar que quizá en tu vida la historia vuelve a repetirse? Porque en vez de hacer lo que Dios te está llamando a hacer, tú decides hacer algo más que te quita el tiempo para hacer lo que Dios quiere. ¿Te has puesto a pensar que quizá lo negativo que pueda estar sucediendo, divorcio en tu matrimonio, drogas en tu familia, alcoholismo, muchas cosas, quizás sea porque viene de generaciones y tú no has roto con eso? ¿Te gustaría ser una persona, tener una familia, un matrimonio donde dices, ¿sabes qué? Yo quiero pedirle a Dios? Ahora, nadie es perfecto, ninguna familia es perfecta, ninguna persona es perfecta, todos siempre pecaremos, nuestros hijos cometerán errores, nuestro matrimonio no será siempre lo mejor, pero una cosa sí podemos decir, yo no quiero que la historia en mi vida se repita como se vivió en mi pasado, en mis generaciones pasadas, que no fueron lo mejor. Pero si tú tienes generaciones pasadas donde fue lo mejor, donde sirvieron a Dios, donde eran personas que ayudaban a la gente, que eran buenos seres humanos, entonces tú quieres que eso se repita en ti. Y aparte, porque nosotros estamos ya detrás trayendo a nuestros hijos y ellos van a seguir un ejemplo. Y lo bueno es que ellos repitan la historia de nosotros si nosotros vivimos la vida correcta. Si nuestra vida ahorita no es lo mejor, no queremos que lo repita. Entonces yo quiero invitarte a ti a reflexionar. ¿Se está repitiendo la historia como Dios quiere en tu vida o se está repitiendo la historia como el diablo quiere hacerte creer? Si tu vida no tiene sentido, si tú dices, es que no sé por dónde empezar, es que ya no sé cómo regresar o cómo avanzar o cómo cortar esto, cómo romperlo, cómo lograr esa mentalidad, cómo cambiar mis sentimientos y mis emociones. Si tu vida tú tienes el pensamiento, el sentir de que no tiene sentido, Dios te ama y te dice hoy, yo puedo hacer que tenga sentido. Y no estoy hablando de religión ni de esta iglesia, estoy hablando del evangelio. Dios puede cambiar tu vida para que tenga sentido. Con lo que tienes o con lo que te va a dar también. O con lo que vamos a perder. Nuestra vida no se basa en lo que tenemos o no tenemos, o en lo que pasa o no pasa. Nuestra vida puede tener mucho sentido aún en medio de esta pandemia. Yo no sé si les ha pasado. Cuando alguien te dice, mira, otra vez la historia se repite contigo. Tu vida no tiene sentido. ¿Para dónde vas? ¿Sabe? Yo en una ocasión, yo no sé si usted ha oído esta frase, pero a mí me la dijeron de chico. ¿Y qué piensas hacer pues en la vida si no vas a estudiar? Porque a mí no me gustaba el estudio para nada. ¿Cuántos de aquí son como yo que no les gustaba ni leer ni estudiar? A la escuela me gustaba ir para el lonche y la torta de jamón que vendían las carretitas afuera de la secundaria. Pero no me gustaba el estudio. Entonces la gente dice, pues ¿qué va a hacer? Y le digo algo, en aquel entonces tampoco me gustaba trabajar. Mi familia es bien trabajadora, mis padres son bien trabajadores. De eso tengo una excelente experiencia. Y cómo me gustaría que se repitiera siempre en mí y en mis hijos, que seamos trabajadores, pero no en exceso, que Dios se eche a un lado. En mi propia vida he experimentado cuando de repente digo, mi vida no tiene sentido. Y tú puedes decir, ¿cómo puedo saber si mi vida tiene o no tiene sentido? Porque hay quienes niegan que su vida no tiene sentido y creen que sí tiene, porque se están enfocando en algo diferente. Y tú no puedes hacer nada por alguien que no quiere ayuda, que no reconoce. Si yo no reconozco que mi vida no tiene sentido, pues Dios no va a hacer nada en mi vida. Pero si hoy me examino como papá, como esposo, como hijo, como pastor, como persona y digo, bueno, ¿cómo está mi vida? ¿Qué estoy haciendo en esta tierra? ¿Qué voy a dejar cuando yo parta de este mundo? Entonces, sinceramente, delante de Dios puedo hacer un análisis y responder. Pero quizá no ante la gente. Y quizá tú estás en la misma situación donde dices, es que la gente no me entiende y yo creo que sí soy feliz. ¿Qué si Dios quiere darte algo más que va a hacer que esa felicidad sea removida para que venga realmente una felicidad de parte de Dios? Mira, si tu vida no tiene sentido ahorita, número 1, empecemos con Dios para que sí la tenga. Empecemos hoy y le digamos a Dios a través de Jesús, quiero que mi vida cambie
para que tenga sentido. Sea que tenga ese trabajo o no, sea que tenga hijos o no, sea que sea casado o no, sea que haya tenido un divorcio en mi vida, sea que me haya ido de la casa, sea que esté en un vicio, sea lo que sea que esté viviendo, lo que esté pasando, joven, adulto, mayor, Dios puede hacer algo, pero empieza con Dios. Si tu vida va a tener sentido, como Dios quiere. Quizá tu vida tiene sentido conforme a la gente que te rodea. Te puede decir, oh, tú estás re bien, tú estás re bien, tú estás re bien. Yo te animaría a que no te conformes con eso. Busca lo que Dios quiere darte. Número 2, sigamos el plan de Dios. Si nuestra vida va a tener sentido, sigamos el plan de Dios. Mira, si seguimos el plan de Dios, todo es más fácil, todo es mejor y nuestra vida va a tener sentido. En todas las áreas, sigue el plan de Dios para ser padre, sigue el plan de Dios para ser cónyuge, sigue el plan de Dios para ser hijo, sigue el plan de Dios para tus finanzas, sigue el plan de Dios para agarrar conocimiento y estudiar, sigue el plan de Dios. Todo lo puedes encontrar en la palabra de Dios y tú puedes recibir todo eso y empezar a decir, wow, mi vida empieza a tener sentido porque estás siguiendo el plan de Dios. Número 3, no permitas que la cultura te domine. Porque la gente te puede decir, pues no tiene nada de malo que tú hagas eso, no tiene nada de malo que mientas, no tiene nada de malo que lo hagas escondida, no tiene nada de malo que te drogues, no tiene nada de malo que hagas eso o que hagas lo otro. Bueno, ¿por qué no mejor preguntarle a aquel que nos creó para vivir una vida en abundancia, de gozo, de libertad, con sentido? ¿Y cuáles son sus instrucciones? Porque te voy a decir algo, en la cultura, en el mundo, en la sociedad, siempre estaremos chocando con lo que dicen ellos, con lo que dice Dios. Porque muchas en nuestra cultura, y tú lo puedes confirmar, nos basamos en emociones, en sentimientos. Ay, es que yo me siento así, y es que a mí me hacen así, y es que yo no hice esto, y es que él me mira así, es que ella me mira así, es que ¿por qué me hacen menos? Es ¿por qué esto otro? ¿Por qué no me consideran? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué quieren que cambie? ¿Por qué yo no? Entonces todo se relaciona en sentimientos, y entonces la cultura nuestra choca con lo que Dios dice, porque Dios establece qué debemos de hacer. Tú decides si vas con la cultura, con la sociedad, para que tu vida tenga sentido, o si vas con lo que Dios dice. Hoy día la cultura te puede decir, vive de esa manera, no hay problema. Y Dios te dice, creo que no. Y no es que Dios es un Dios con barba blanca arriba, con un látigo que te va a pegar cuando peques o lo desobedezca. Simplemente lo que Dios te enseña es porque te va a hacer bien a ti a la larga. Lo que la cultura nos enseña nos va a hacer sentir bien en el momento. Y alguien dijo, o pagas el precio hoy o lo pagas después. Lo que tú siembres coseches. Entonces, no permitas que la cultura te domine sobre lo que Dios tiene para tu vida. Mira, número 4. Haz la meta en tu vida de no ser una estadística más de repetición negativa, sino positiva. No importa cómo hayan sido tus generaciones pasadas. Tú puedes cortar con todo aquello que no es de agrado a Dios, que no va a ser de bendición a tu vida o a tu familia. Si tu familia, tú puedes decir, es que en mi familia todos son divorciados. Tú no tienes por qué ser divorciado. Si en tu familia todos fueron viciosos, drogadictos, alcohólicos, lo que sea, tú no tienes por qué hacer eso. Si en tu familia todos vivieron siempre con miedo y nunca intentaron hacer un proyecto grande o aventarse en fe, tú rompes con eso y tú lo intentas. Si en tu familia nadie se graduó de secundaria, preparatoria, universidad o tiene un posgrado, un doctorado, tiene una carrera profesional, no tiene por qué ser el caso en tu vida. Rompe con eso, marca la diferencia y di, yo sí lo voy a lograr. No permitas que la historia mala, negativa, lo que destruye hoy tu vida se repita, pero sí permite que la historia de aquellos que te dejaron algo bueno, ejemplo a seguir, sí se repita. Entonces, hazte la meta y si yo no voy a hacer de mi pasado, yo no me voy a limitar porque Dios está conmigo, yo voy a seguir a Dios. Si mi familia no buscó a Dios, yo sí voy a buscar a Dios. Si mi familia como matrimonio, como hijos y hermanos, todo, nadie buscó, yo sí lo voy a hacer. Si mi familia nadie vivió una vida próspera en finanzas, yo voy a confiar en Dios que Él me va a dar, voy a ahorrar, voy a invertir, voy a comprar, pero siempre pondré a Dios primero. Número 5. Hay un hombre que es conocido como el apóstol Pablo. Y este hombre es un ejemplo de esto, de cuando en su vida no tenía sentido a cuando cambió a tener sentido. Por ejemplo, este hombre era bien religioso, pero religioso. Este hombre sabía mucho de lo que tú y yo quizás ni siquiera sabemos. Muchísimo, pero este hombre no era en su vida alguien que disfrutara su vida. Cuando empezó un grupo de personas a llamarse, o más bien, seguidores de Cristo, este hombre tenía una rabia, un odio hacia ellos,
Y su vida no tenía sentido. ¿Sabe cuál era su vida tener sentido? Llevar prisioneras mujeres, hombres a la cárcel por simplemente creer en Cristo. Su vida de él, eso era lo que tenía sentido. Por eso digo que hay veces que tú vas a vivir una vida que no tiene sentido, aunque de repente alguien te puede decir, no, tu vida tiene mucho sentido. Qué bueno, Saulo, que estás yendo a arrestar gente y a traerlos a las cárceles, porque eso están haciendo este desastre en nuestra cultura, a nuestro alrededor. Pero él, cuando se encuentra con Cristo, por primera vez su vida cambia para siempre. Entonces sí, su vida empieza a tener un verdadero sentido. Tú tienes que experimentar esa vida nueva en Dios y entonces vas a saber lo que realmente es una vida con sentido. Antes yo no pensaba que estaba mal, yo tenía 15 años, yo no pensaba que era alguien que le hacía daño a la gente, ni se drogaba, ni decía X cosas. Y yo me considero una persona a cierto punto, pues no mala. Y muchos estamos en esa situación muchas veces cuando Dios dice, no, cuando me conozcas te vas a dar cuenta qué tan malo eras. Y eso es lo que me pasó a mí. Entonces, número 5, y terminamos. Si tu vida no tiene sentido, haz esto. Busca el vivir para Cristo, para tener una vida que sí tiene sentido. ¿Y a qué me refiero? Que este hombre Pablo dijo este verso donde resume este mensaje cuando la vida tiene sentido. O cuando la vida no tiene sentido, ¿qué debo de hacer? Filipenses 1:21. Pues para mí, vivir significa así, vivir para Cristo. Entonces, él dice, la vida para mí realmente, lo que me hace que tenga sentido, es vivir para Cristo, servirle a Él. ¿Y qué era eso? Predicarle a la gente, orar por la gente, compartir con la gente. Ese es lo que le daba sentido a su vida. Cuando Dios viene a tu vida es transformada. Y uno empieza a decir, ok, mi vida es esto y esto me hace tener sentido. Hablarle a la gente, decirle que hay un Dios que realmente los ama, que los puede perdonar, que los puede sanar, que los puede proveer, que los puede bendecir, que los puede sacar adelante, que no tienen por qué vivir así, que la historia no se les tiene que repetir simplemente porque alguien dice. Este hombre decía, pues para mí vivir significa vivir para Cristo. Entonces que cuando él no vivía para Cristo, cuando él no servía a Cristo, cuando él no predicaba a Cristo, cuando él no hacía lo que Cristo quería, no estaba viviendo realmente, no estaba viviendo una vida con sentido. Y eso es lo que era antes de Cristo, aunque era religioso. Y quizá tú estás ahí y dices, es que yo tengo mi religión y hasta voy a la iglesia. No estoy hablando de eso, estoy hablando de una vida que tiene sentido. Porque hay gente que puede estar domingo tras domingo en la iglesia a través de internet y no estar viviendo una vida con sentido según Dios. Hoy es el día para que tú lo hagas. En la segunda parte de este verso dice él, y morir es aún mejor. Entonces, este hombre, podemos darnos cuenta que está viviendo una vida que tiene sentido por esto. Disfruta en su vida y entiende qué es lo que le trae ese gozo. Pero entiende que todo es temporal y que lo más grande está por venir. ¿Qué quiere decir? Si yo muero voy a estar por siempre en la eternidad con Dios. Todo lo que él estaba haciendo en tierra era una preparación para donde él va a tener su destino. Entonces, si tú eres una persona que todo su enfoque es en la tierra, es lo temporal, tu vida no tiene sentido. Ahora tú puedes arguir, no, sí, ¿cómo no? Mi vida tiene sentido, mira, tengo todo eso. Según Dios, no, porque esto es temporal y por eso el escritor dice, las generaciones van y vienen, pero la tierra es firme, la tierra permanece. En una ocasión Jesús terminó diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Tú decides si la historia se va a repetir. Vas a ser una persona que todo lo que viene detrás se repite aún siendo malo. Vas a ser una persona que hace a un lado lo que Dios quiere y le hace caso a lo otro. O vas a ser una persona que dice, ¿sabes qué? Tengo que reconocer que necesito de Dios, que necesito que Él cambie mi vida. Cosas que nadie sabe, Dios las conoce y quiere hacer una obra en tu vida. Yo te invito, si estás ahí en tu hogar, escuchando este mensaje y Dios habló a tu corazón, si el Espíritu Santo habló a tu vida, yo te invito a que le digas, Dios, no permitas que en mí se repita la historia y entrégale todo para que Él haga la obra en tu vida. Si tú eres alguien que dice, no, es que yo sí tengo una historia detrás de mí muy bonita, muy preciada, donde todos han servido al Señor, pues dile, Señor, yo quiero que se repita la historia en mi vida, donde yo, mi cónyuge y mis hijos, mi familia entera, sirvamos al Señor. Yo te invito. No estés frustrado. Mejor entrégale tus cargas a Dios. No trates de resolverlo tú solo.
mejor pídele a Dios. Así como estás ahí, yo te invito, cierra tus ojos. Si tú puedes, cierra tus ojos y aún levanta tus manos en señal de quieres recibir. Y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día yo me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por no ser tú el centro de mi vida. Me arrepiento y te recibo en mi vida como mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Rindo mi vida a ti para que tu Espíritu Santo me ayude cada día a vivir una vida que sí tiene sentido. Te doy gracias por amarme, por perdonarme y darme tu salvación, Dios, a través de Jesucristo, tu Hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración, yo te invito a que te mantengas conectado en la semana y sigas creciendo. Si tú ya eres creyente, déjame decirte, si estás viviendo una vida que no tiene sentido, porque puedes ser creyente y no estar haciendo la obra de Dios, no estar sirviendo. Hoy es muy cómodo no hacer la obra de Dios porque estamos en línea, porque estamos en casa. Y eso puede ser una excusa de muchos de nosotros. Déjame decirte, si tú no estás haciendo lo que Dios te está llamando a hacer, no importa que digas que eres creyente, que cargues una Biblia o que has hecho esta oración de aceptar a Cristo, tu vida no va a tener sentido porque Dios está siendo hecho a un lado, su voluntad está siendo hecha a un lado. Y así, aunque tú profeses fe, no vas a tener una vida con sentido hasta que llegues a ese punto. El apóstol Pablo, para mí el vivir es servir a Cristo, es Cristo mismo, servir a la gente, servir en su obra. Yo te invito, si tú ya eres creyente y no estás sirviendo y no estás conectado y no estás bien con Dios o te has alejado o te has enfriado, yo te invito ahí donde estás, cierra tus ojos, déjame hacer una oración por ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo oro por cada creyente que hoy ha escuchado este mensaje. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, traiga esa libertad, Señor, ese perdón, esa restauración, y su vida de cada uno de ellos comience de una vez más a tener sentido. La vida que Cristo prometió, una vida en abundancia, Señor, sea sobre sus vidas. Oro en el nombre de Jesús, Señor, y reprendo cualquier cosa que ha querido venir contra ellos para mantenerlos fríos o tibios o alejados de ti, Señor. Declaro libertad en sus vidas, declaro fortaleza en sus vidas, en todo lo que están enfrentando, para vivir una vida que sí tiene sentido, y que la historia que se repite en su vida de ellos sea una donde el Evangelio, Señor, es el que guía a través de tu Espíritu Santo cada decisión que ellos toman, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga y qué bueno que estuvieron una vez más con nosotros. Les invito, hagan like la página de Facebook, este video compártanlo con otros, suscríbanse al canal de YouTube, vayan a nuestro website, toda la información aparece después de este video, y tenemos algunos anuncios que son muy importantes que usted lo sepa para que permanezca conectado. Recuerden, cada lunes está la clase del Ministerio de Niños. Sus hijos necesitan recibir de la palabra de Dios. Es bien importante. Conéctese, comuníquese con Luz o con Laura. Aquí están los horarios para que usted sepa cuándo y qué día y a qué hora usted se puede conectar si nos visita por primera vez. Dios le bendiga, que pase una muy bonita tarde. Hola, bienvenidos a Iglesia Nueva Vida y Casa de Oración. Una vez más, nos da mucho gusto que estén con nosotros, y les seguimos invitando a todos aquellos niños a que puedan formar parte de las clases que cada lunes se comparten de 7 a 7 y media de la noche, donde los niños de 3 a 5 años de edad tienen clases en inglés y español, y los niños de 6 a 12 años de edad también tienen clases en inglés y español. Son clases por medio de la plataforma de Zoom. Para mayor información te puedes comunicar con Laura o con Luz. Los correos aparecerán en pantalla para que te puedas comunicar con ellas y ellas te compartan el link. Para mayor información sobre los tiempos de oración, que son martes, miércoles y jueves de 10 a 10 y media de la mañana, te puedes comunicar con la pastora Patti o con Alicia, donde estamos intercediendo los unos por los otros. También, si tienes alguna petición, nos la puedes hacer llegar por medio de los correos que aparecerán en pantalla. El martes es el único día que por la tarde de 7 y media a 8:15 se está haciendo tiempo de oración. Miércoles de 7 y media a 8 y media son las clases de crecimiento, donde aquellas personas que tienen el deseo de aprender y cómo servir en la obra del Señor pueden hacerlo, reconocer su llamado. Asimismo, también el jueves de 7 y media a 8 y media tenemos los grupos de hombres, mujeres y jóvenes. Para mayor información, en el grupo de hombres es con nuestro pastor Rogelio. Aparecerá en pantalla el correo con el cual te puedes comunicar con él para que puedas recibir el link.
En el grupo de mujeres es con la pastora Patty o la pastora Liz. A continuación aparecerán los correos en pantalla para comunicarte con ellas y recibir el link. Y para el grupo de jóvenes te puedes comunicar con Tania, Pamela, Edwin o conmigo. A continuación aparecerán los correos para que tú puedas recibir la información y el link cuando quieras accesar. También te seguimos invitando a que los domingos te puedas seguir uniendo con nosotros en los servicios donde estamos escuchando la palabra del Señor por medio de las personas que están compartiendo. Y te seguimos invitando, comparte el link. No dudes en compartirlo por medio de las plataformas digitales como Facebook, como YouTube, como por medio de la página web que también tenemos, que es www.cdoimb.com. Y asimismo, sigo invitando a todas aquellas personas que estamos diezmando o estamos ofrendando, a que sigamos haciéndolo creyendo en aquel que es dueño del oro y la plata, que es nuestro Dios. Proveerá para nuestros hogares y toda necesidad que tenemos. Dios los bendiga y nos vemos en la próxima semana. Es la alabanza.